Doctor, buenos días. Buenos días, ahí está como anfitriona. Ya usted coordina y la grabación todo. ¿Listo? Ya, doctor. Ya, doctor, gracias. Ya. Buenos días a todos. Vamos a dar una cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Luis Guillermo Aburto Villegas, quien va a exponer sobre el tema de la nulidad del negocio jurídico. El doctor Aburto es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a la maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es vocal del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es el ex coordinador del Consejo del Notariado, ex director del Archivo Notarial del Archivo General de la Nación, ex jefe de la Unidad Registral y ex jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de SUNARP Arequipa y SUNARP Ancash. Ex jefe de las oficinas registrales de Barranca, Callao y Huacho, ex registrador público de Lima, ex jefe regional de RENIEC Ancash, ex asesor del Congreso de la República, ex docente en la Universidad César Vallejo, Universidad Santiago Antunes de Mayolo, entre otras en las siguientes materias: Derecho Civil, Derecho Romano, Derecho Administrativo, Derecho Registral y Notarial. Ex docente de la Escuela de Capacitación del RENIEC. A todos los estudiantes, por favor, si es que tuvieran alguna pregunta, levantan la mano para que el doctor les ceda pues el uso de la palabra. ¿Ya? Igualmente, antes de finalizar la ponencia, se va a pasar el link de asistencia por el chat para que puedan registrarse. Entonces, doctor, sin más que decir, le cedo el uso de la palabra para que inicie con su exposición. Muy amable, señorita Mendoza. Muchas gracias. Quisiera que me confirme si se me escucha bien. Sí, sí, Ahí, sí. genial, muchas gracias. Mi cordial saludo entonces a la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, sede de San Juan de Lurigancho, en la persona de la doctora Yulisa Benavides, jefe de la escuela, y el doctor José Carlos, que me invitaron para estar el día de hoy con todos ustedes, a efecto de llevar un conjunto de ideas, ¿no? En torno a un tema que ustedes han visto a lo largo de la carrera en varios cursos. El tema es nulidad del negocio jurídico. Entonces, vamos de inmediato a compartir, si me autorizan, unas PPTs. Sí, doctor, ahí está. Ujú. Sí se ve algo, ¿no? Sí, doctor. Quiero agrandarlo, a ver, vamos a ver. Ahí está, ya. A ver, la nulidad del negocio jurídico. En general, este tema, este tópico, este ámbito de la materia negocial se estudia casi al terminar el curso llamado acto jurídico. En general, digo. ¿Y por qué? Porque en algunas mallas este temita se desarrolla junto con la configuración del negocio, lo cual a mí me parece muy adecuado. Entonces, eso en primer lugar como precisión metodológica. Ahora, si queremos conversar acerca de la nulidad de una institución, en este caso del negocio jurídico, resulta razonable, ¿no es verdad?, recordar ciertas aristas en torno de lo que va a ser materia de nulidad, vale decir, del negocio jurídico. Y veamos primero el origen. Porque claro, yo no voy a poder entender, comprender, ¿no es cierto?, o situarme en la nulidad de algo si ese algo no lo conozco. Y para conocerlo, necesariamente hay que ir ¿a dónde? A las fuentes. Yo no sé si la mayoría de los presentes ha estudiado el curso de Derecho Romano. Entonces, esa sería una primera pregunta que quisiera hacer, porque sabemos que Derecho Romano fue eliminado de la malla de la Vallejo, ¿no es cierto? ¿Me podría alguien responder si llevó Romano en la Vallejo, por favor? Con un sí, nada más, una sola persona, ¿no? Que me diga
Si no hay ninguna, no, claro. No llevaron romano, pero sí lo llevaron porque yo tengo entendido que han llevado al menos algo de romano en historia del derecho. En historia del derecho, me equivoco. Porque sí me dijeron, ajá, en historia del derecho. Muy bien. Esa es una decisión de la escuela que, ojo, se comparte en casi la gran mayoría de escuelas a nivel nacional, de no llevar el curso de romano. Es un tema metodológico de precisiones, pero en realidad, como ustedes saben bien, que quienes han llevado ya casi la gran mayoría de cursos de civil, siempre hay que acudir al derecho romano, necesariamente. Y entonces nos preguntamos, ¿en esta materia habrá que acudir al derecho romano? Por supuesto. 563 después de Cristo. ¿Esa fecha qué significa? Nadie pretende que ustedes manejen romano como un profesor, pero sí que recuerden a figuras estelares, ¿no es cierto? Y una de esas figuras estelares es un emperador. Un emperador cuyo prenombre empieza con J. Uno de sus prenombres, ¿sabes? Porque tiene 14 prenombres. Pero, ¿cómo se llama ese emperador importante en el derecho romano, por favor, del siglo VI después de Cristo? Empieza con J. ¿Quién recuerda? Justiniano. Claro, Justiniano. Entonces, no se olviden, jóvenes, damas, caballeros, no se olviden. Si acaso ustedes que están sentados en sus casas, yo que estoy en la mía, ustedes cuando van a la facultad, si acaso se detienen a pensar, de dónde está esto que es derecho? ¿De dónde surgió? ¿En dónde se desarrolló? Fue en Roma. Roma, estrictamente hablando, no es la cuna del derecho. Grecia es la cuna. Pero Roma desarrolla el derecho como lo entendemos ahora. Ojo, como lo entendemos ahora, con sus matices, ya con sus matices que se va a explicar en un ratito. Entonces, mínimamente, si yo sé eso, tengo que conocer la historia y por lo tanto debo conocer derecho romano en sus, al menos, elementos más sustanciales. Me corresponde ahora, tratando el tema de la unidad de negocio jurídico, abordar esos elementos muy particulares respecto a esta materia. Y entonces decimos que efectivamente, como dijo el joven, en Justiniano encontramos, a ver, en Justiniano encontramos a la figura estelar de Roma, jurídicamente hablando, porque lo que él quería, en su momento, siglo VI después de Cristo, él empieza a gobernar del 529, ¿no es cierto? Lo que él quería era unificar Roma, porque recuerden que Roma estaba partida en dos, ¿no? Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Entonces, lo que él, estando en Oriente, quería era unificar el imperio. Y la única manera de unificar el imperio es aprobando, ¿qué cosa? Una legislación unitaria. Y entonces dispuso a su adjunto, ahí de repente alguien que se acuerde, el adjunto, ¿cómo se llama? Empieza con T de tarea. Y viene una R, y viene una R. Son nombres importantes. Te voy a explicar por qué. Acuérdense. Ya, de repente hasta ahí no llegamos, ¿no? ¿Y por qué no llegamos? Porque como no llevaron romano y solamente llevaron historia del derecho, lo que aparece en la información más resaltante es Justiniano, pero el adjunto fue quien hizo la obra. Triboniano. Él tuvo el encargo de recopilar toda la información precedente de Roma para condensarla en 4 muy importantes obras. Una de ellas, el digesto, correcto, Opandectas. El digesto Opandectas. La segunda, las Novenae. La tercera, el Códex. Y la cuarta, el librito que llevamos quienes estudiamos romano, las institutas o instituciones, basadas en la obra de Gallo, siglo II después de Cristo. Entonces, estas 4 grandes obras tienen todo lo que Roma escribió, dijo, dispuso, reglas, normas, constituciones, en fin, todo.
Y entonces debemos reconocer que si queremos hablar de las figuras e instituciones jurídicas, debemos volver a las fuentes. Llamamos fuentes el derecho romano producido por Justiniano con el apoyo de Triboniano. Un dato también importante que hay que recordar es que Justiniano le dijo a Triboniano, tienes 10 años para hacer esto. Sin embargo, Triboniano lo hizo en 3. ¿Se imaginan? En 3 años. Y otra cosa que dispuso Justiniano era que esa obra, esa arquitectura jurídica, no fuera modificada ni cambiada. Jamás. Y eso no se respetó. No, eso no se respetó porque en la época posterior, ya sea por los glosadores o los postglosadores, ¿no es cierto? Hubo cambios, lo que se llaman las famosas interpolaciones dentro de la obra justinianea, cambios que han merecido luego ya una crítica porque desfiguraron los razonamientos romanos respecto de tal o cual institución jurídica. Entonces, si queremos estudiar y comprender la figura del negocio jurídico, hay que leer los antecedentes. Esos antecedentes los encontramos en Roma, pero directamente ¿en dónde? En lo que acabo de indicar, las pandectas, las institutas, el códex y las novelas. Luego colocamos ahí hasta el 1 de enero de 1900. Y esa fecha es importante. Y una persona que estudia derecho, un abogado, tiene que saber qué significa esa fecha. Por favor, doctores, ¿qué significa el 1 de enero de 1900? Voy a dar una pista. Ese día y año entró en vigencia el Código Civil más técnico que existe hasta ahora. Ese día y fecha, ¿no? Entró en vigencia el Código Civil más importante y técnico hasta ahora. Aún vigente. Anímense a escribir. Anímense a escribir. No es del Perú, por si acaso. 1 de enero de 1900. Ya. Vamos a escribir. Europa. Europa. A ver. 1 de enero de 1900. Pretendo con esto, exactamente, Gino Alexander. Pretendo con esto detenerme en el tiempo con ustedes para darle la verdadera importancia que tiene el derecho romano. El influjo de los romanistas en los abogados de ahora y de siempre se nutre con toda la información preparada por ellos. En Roma no hubo doctrina, en obra no hubo teoría. En Roma lo que hubo fue casuística, jurisprudencia. Y efectivamente, como dice su compañero, el 1 de enero de 1900 entra en vigencia el famoso Bürgerliche Gesetzbuch, el BGB, ¿correcto? O BGB, como lo podemos leer en castellano. Este Código Civil, el Código Civil alemán, el 1 de 1900, solo ha sufrido pequeñas modificaciones en el siglo pasado y a finales del siglo pasado, a inicios también de este, básicamente en los temas de prescripción y responsabilidad civil. Y bueno, unas cosas que a lo largo del tiempo se han generado, pero sigue vigente. ¿Y por qué citamos este código? Porque justamente el negocio jurídico es una elaboración conceptual elaborada por los juristas germanos antecesores al BGB, por los juristas germanos, ¿no es cierto?, que precedieron la dación del Código Civil alemán. Y entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿el negocio jurídico es una construcción romana o germana? El negocio jurídico se hizo en Germania por sí y ante sí o con elementos rudimentarios del derecho romano. Pongamos las cosas en su dimensión exacta. Y la respuesta es la última. Si bien es cierto la categoría negocio jurídico en alemán, Rechtschaft, no tiene origen romano, sí es cierto que cuando los germanos elaboran esta categoría, lo hacen con la información romana. Vale decir, es como
que Savigny, ¿no?, la figura más importante en este tema, haya encontrado lo que los romanos no encontraron. Porque acabo de decir que los romanos jamás se detuvieron en elaborar teorías ni doctrina jurídica como dogmática, sino resolvían casos. Y a partir de la jurisprudencia se iba generando el derecho en Roma. Entonces, el derecho en Roma es un derecho casuístico, no científico. Entonces, el descubrimiento germano digamos, de los elementos que van a nutrir la construcción del negocio jurídico los encuentra en Roma. Y por lo tanto, es importante decir, para cerrar este pequeño capítulo, que la figura del negocio jurídico se sustenta en la información romana que interpretaron los germanos, no digo alemanes, los germanos a finales del siglo XIX. ¿Y por qué no digo alemanes? Porque en aquella época aún no existía Alemania. En esa época lo que teníamos era el Imperio Sacro Romano Germánico, ¿correcto? Entonces ya nos hemos situado exactamente, históricamente, en lo que respecta al tema negocial. Y con eso podemos hablar un montón. Podemos detenernos a construir ideas sobre este asunto, porque claro, hay diversas posiciones en relación a lo que yo estoy diciendo, pero pacíficamente más o menos es lo que estoy contándoles a ustedes. Profesor, primera pregunta también, ¿no? ¿Por qué razón es importante conocer esto? ¿De qué nos sirve la historia? Vean, esa respuesta que se busca a esa pregunta la vamos a tener al final de este taller. Segundo punto, código esencial, el Código Civil Alemán, ya lo hemos dicho. El Código Civil Alemán, por favor, el Código Civil Alemán es promulgado en el año 1896. 1896. Pero entró en vigencia en 1900. Acá el punto de inflexión. ¿Cuál es el Código Civil Europeo que resulta siendo, para todo el mundo, el primero en darse en el siglo XIX? ¿Cuál es? Por favor, doctores. Hubo un Código Civil que nace antes del Código Civil alemán y también en Europa. ¿Cuál es el Código Civil? Acuérdense. En este momento se está jugando un certamen tenístico en ese país. A ver, por los amantes del tenis, ¿cómo se llama ese Código Civil que precede al alemán? ¿Cuál es? Es importante saber eso para que podamos hacer un tema comparativo. Código Civil Europeo que precede al Código Civil Alemán a inicio del siglo XIX. ¿Cuál es? Eso sí tienen que saberlo necesariamente. Es necesario que lo sepan. Y les voy a explicar también por qué es necesario que lo sepan. A ver, este código del que hablo es de 1804. 1804. En ese país está la Torre Eiffel. Francia, doctor. Muy bien, el Código Civil francés, 1804. El Código Civil francés. ¿Y por qué hacemos referencia al Código Civil francés? Porque el Código Civil francés no recoge el negocio jurídico, que sí se recoge en el Código Civil alemán. Porque como acabo de decir, fueron los germanos quienes, interpretando las fuentes, crearon la teoría del negocio jurídico, no los franceses. Primer elemento a tomar en cuenta, porque en la facultad nos enseñan mal, ¿no? A mí me enseñaron mal en San Marcos, indicándonos que el negocio tenía una vertiente germana y una posición francesa. No. Revísese el Código Civil francés, el famoso Codé, ¿no es cierto? El Codé Napoleón. Allí no se habla del negocio jurídico para nada. Ahí de lo que se habla es del pacto, del contrato, pero no del negocio. Entonces, decía yo, el primer Código Civil Europeo es de 1804 de Francia. 1804.
En 1814, un profesor de derecho germano, Antoine Thibault, propone que en Germania haya también un código civil para la población de ese territorio. Aparece en 1815 la figura más importante que ha dado el derecho en el mundo en todos los tiempos. Friedrich Karl von Savigny. Lo habrán escuchado cuántas veces en reales, por ejemplo. Savigny, ¿no es cierto? Y él le dice a Thibault, se dicen obviamente en artículos que se publican en libros que se han publicado entre ellos, ¿no? ¿Sabes qué? No estamos preparados acá en este momento para tener un código civil. Thibault le dice, ¿pero por qué? Porque no hay doctrina, no hay escuela de derecho, no hay construcción científica. Primero hagamos eso, primero tengamos eso, y después preocupémonos por sacar un código civil. Y efectivamente la posición saviniana triunfó, y en aquella época no se habló del Código Civil alemán sino hasta 1896. Y ahí aparecerían figuras importantes, ¿no? Desde Savigny, previamente Dernburg, pegado con Savigny, el propio Thibault, Finchet, Rudolf von Ihering, que ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto? Tantas veces en reales, que fueron poco a poco, ¿no es cierto?, alimentando la información jurídica germana hasta que en 1896, dirigidos por el profesor Planck, elaboran y proyectan el famoso Código Civil alemán, que entraría en vigencia 4 años después. ¿Y por qué entra en vigencia 4 años después? Porque claro, como era su primer Código Civil, era importante que durante esos 4 años hubiera docencia para poder entender este código dirigido no a la población, sino a abogados. Por eso que se dice que es un código totalmente técnico. Solamente un abogado lo puede entender. ¿Ya? Entonces, el código esencial en esta materia es el BGB, no el Código Civil francés, porque ahí no se regula el negocio. Tercer punto. El negocio jurídico, ¿dónde se mueve? ¿Dónde se, digamos, decanta? ¿En el derecho público o en el derecho privado? A ver. Derecho privado, doctor. Efectivamente, doctor, así es. Profesor, pero yo he leído que ya en Alemania, ya 1920, en Alemania, se han preparado tesis y artículos respecto a los negocios jurídicos administrativos, y efectivamente, pues existe esa categoría de negocio jurídico administrativo, existe. Pero ese negocio jurídico administrativo tiene un matiz. ¿Por qué tiene un matiz? Porque está presente el Estado, y eso ya le quita el carácter de privado. Entonces su ámbito, el negocio jurídico como tal, el creado por Savigny y compañía, tiene su ámbito necesariamente en las relaciones jurídicas privadas. Ahí el Estado no entra, para nada, salvo en temas muy profesionales, como también se precisará enseguida. ¿Ya? Pero esa es la línea, derecho privado. ¿Correcto? Es por eso, por ejemplo, que si ustedes recuerdan, la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no es cierto?, cuyo texto único ordenado se ha aprobado en el 2019, define el acto administrativo en el artículo 1. Y si ustedes se ponen a revisar, comparar el artículo 1 de esta ley, la 27.444, y el artículo 140 del Código Civil, van a encontrar cierta semejanza. Sí, van a encontrar cierta semejanza. ¿Por qué? Porque nuestra ley administrativa, ¿no es cierto?, tiene como fuente inmediata la ley alemana de 1916, ¿ya? Ojo, entonces, en esa ley se define al acto administrativo como se está definiendo en el artículo 1 de nuestra vigente ley 27.444, pero con caracteres distintos. ¿Y por qué caracteres distintos? Porque para el acto administrativo siempre es importante la motivación, ¿no es cierto? Porque si no, es nulo. Porque en el acto administrativo siempre es importante la competencia. No sé si se me está escuchando. Discúlpenme ustedes, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha bien. Ya, correcto. Disculpen ustedes. Sí, doctor, lo escucho muy bien. Qué bueno. Ya. Entonces, decía esto, porque claro,
algunos podrían pensar que si yo quiero aplicar las reglas de la nulidad del negocio jurídico, de pronto las puedo aplicar también para el acto administrativo. No, como ustedes pueden ver, allí tienen sus propias reglas, y porque responden a diversos intereses, y hasta distintos, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Porque en el acto administrativo, lo que se busca es la posición unilateral del Estado para resolver una cuestión de un administrado. En cambio, en el negocio jurídico lo que se pretende es reconocer legalmente el precepto de voluntad creada por él o las partes que han declarado su voluntad. Esos son temas distintos. Y entonces, la categoría es importante dentro de la privatística. Y ahí viene el siguiente aspecto, que siempre ha sido materia de discusión, de debate para algunos, un debate bizantino, un debate sin importancia, pero para quienes somos profesores de este curso, pues sí resulta siendo importante. Y se explica por qué, ¿no? En primer lugar, la categoría del negocio jurídico. Ojo, repito, el negocio jurídico tiene reglas germanas y nace ahí, y nosotros lo que hacemos en el Perú es importar, ¿correcto? Nosotros importamos, pregunto yo, ¿la categoría del negocio jurídico está regulada en el Código Civil? ¿Sí o no? ¿La institución, negocio jurídico, está regulada en el Código Civil? ¿Sí o no? Por No, favor. doctor. No, excelente. Se acabó el curso, se acabó la ponencia, y se acabó la ponencia. Porque en efecto, nuestro Código Civil no regula el negocio jurídico. El libro 2, mal llamado acto jurídico, ¿qué regula? Ahí sí, ya, por favor. ¿Qué regula el libro 2? Acto jurídico. No, no, porque si regularía acto jurídico, entonces entraríamos en contradicción con lo que acabamos de decir. No, el libro 2 no regula al acto jurídico. El libro 2 regula al contrato. ¿Descubrimiento? No, eso ya se ha escrito hace tiempo. El libro 2 de nuestro Código Civil regula el contrato. ¿Por qué? Cuando la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936 empieza a trabajar desde 1965 bajo la dirección de mi maestro Carlos Fernández Cesarego, en ese entonces ministro de Justicia y Culto, ya fallecido en el 2019, 27 de julio, cuando se plantea la formación de la Comisión Reformadora del Código Civil del 36, se diseñan varios libros, hasta 10, y se componen varias comisiones, ¿correcto? ¿Correcto? O sea, cada libro tiene comisiones, integrada por, obviamente, los abogados, ¿no? Profesores, jueces, en fin. Pero, ¿qué pasa? No hubo comunicación entre las comisiones. Por lo tanto, salió un código en donde los libros no han tenido una necesaria interrelación. Y entonces, cuando sale el libro 2, mal llamado acto jurídico, en el 140 se define el negocio jurídico en la perspectiva de Savigny, porque esa definición la hizo Savigny en su sistema de derecho romano actual, tomo 3. El sistema de derecho romano actual es una composición de 8 libros hechas por Savigny entre 1840 y 1848, ¿ya? Luego aparece el noveno tomo, que es sobre las obligaciones, 1852. Pues ahí, en el tomo 3, Savigny habla del negocio jurídico y lo define como lo definen en el 140. Imagínense, 1840 y en el 2000, perdón, en 1984, el legislador define al negocio como lo hace Savigny un siglo antes. Una cosa muy importante, ¿no? Que hay que poner pues, en evidencia, ¿no? Y sin embargo, el 140, al definir al negocio jurídico per se, no es seguida de un articulado referida a esta figura, sino al contrato. ¿Por qué? Porque los que intervinieron en la comisión del libro 2, ¿no es cierto?, eran contractualistas y siguieron la línea del Código Civil italiano, del Códice de 1942. Vean ustedes esa mezcla. Un artículo, el 140, ni siquiera vegeviano, porque en el VGB no hay definiciones, sino saviniano, y unos artículos posteriores del Códice. Es una mixtura importante, ¿no? Que tenemos que decirlo. Entonces, en realidad y en puridad, nuestro Código Civil no regula el negocio jurídico, porque una definición no implica una regulación, ¿correcto? Una definición no implica una regulación. Hace tiempo, en Roma, un jurista jaboleno decía que era peligroso definir en textos, porque las definiciones son cambiantes, ¿no es cierto? Las definiciones son cambiantes.
Porque la definición es una tarea de la doctrina, y la doctrina no debe ser reposada en normas. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿está regulado? No. Sin embargo, podemos decir que cuando el 140 abre el escenario del negocio, no le pone el nombre correcto, pues, le llama acto jurídico y no negocio. Y entonces decía yo, este tema del acto y negocio es un tema baladí, es un tema sin importancia, es un tema irrelevante, es un tema anodino. No, por lo que acabo de explicar. Y vayamos a una explicación mayor. Estamos en media hora y estamos en la primera lámina, son como 40 láminas, perdónenme. ¿Qué ocurre? Otra vez Savigny. Cuando Savigny, en su sistema de derecho romano actual, habla del negocio, creo que hace un momento lo dije, obviamente en términos germanos, es Rechtschaft, ¿no es cierto? Rechtschaft, negocio jurídico. Años después, un profesor francés, Charles Guénot, G-U-E-N-O-X, un profesor francés, traduce el sistema de derecho romano actual de Savigny, lo traduce. ¿A qué idioma lo traduce? Si es francés, lo traduce al francés. Y el vocablo Rechtschaft o negocio jurídico no tiene equivalente en francés. Un equivalente razonable en todo caso, porque como equivalente lo tiene, pero que no reporta una idea como se quiere reportar cuando se habla de negocio. Y la traducción de Rechtschaft en francés es affaire juridique, affaire juridique. Y entonces el profesor Charles Guénot consideró que esa traducción no era propia. No era propia, y por lo tanto, cambia la traducción y le dice Rechtschaft se traduce como acte juridique, acte juridique, A-C-T-E, tilde la E y juridique, J-U-E, ¿no? Juridique. Bien, en ese extremo, pregunto al auditorio, ¿cómo traduce usted en castellano acte juridique? Acte juridique en francés, en castellano, ¿cómo sería? Traducción, fácil. Acte juridique. En castellano, ¿cómo sería? Acabo de decir que es A-C-T-E y luego juridique, ¿no? Entonces en castellano, claro, acto jurídico, pues, lógico. Sin saber francés, entendemos que acte juridique en castellano o español es acto jurídico. Y ahí está el tema. Vean ustedes. ¿Por qué? Porque profesores de derecho romano españoles, años después, en vez de traducir del germano sabiniano al castellano, traducen del francés de Guénot al castellano. Y entonces los profesores españoles, en vez de irse a la fuente directa, a la obra de Savigny que estaba en germano, ¿no es cierto?, se van a la indirecta, que es la francesa. Entonces los profesores españoles traducen la obra de Savigny del francés al español. ¿Qué les parece? ¿Iba a haber problemas de interpretación? ¿Sí o no? Pues evidente, porque si yo quiero traducir fidedignamente una obra, me voy a su texto original y a su lengua original. Yo no voy a pretender traducir una obra de Shakespeare, ¿no es cierto?, de una traducción árabe. O sea, un árabe traduce a Shakespeare, ¿ya? Yo traduce a Romeo y Julieta. Y yo, Romeo y Julieta, en vez de traducir del inglés al castellano, lo traduzco del árabe al castellano. La pregunta es, ¿va a salir igual? No va a salir igual, pues. Y eso pasó, pues. Estos profesores españoles, como traducen del francés directo al castellano, traen acá al siglo XX la idea de acto jurídico y no de negocio jurídico. Y es por eso que llamamos mal al negocio jurídico acto jurídico. Y esa es la explicación, que es histórica, es producto de una investigación efectuada por dos profesores, uno chileno, ya fallecido recientemente, y un peruano vigente, el profesor Leiser León Hilario. Entonces miren cómo
Entonces, todo aquello que nos enseñaron en la facultad de que había una teoría francesa del acto jurídico y una teoría germana del negocio jurídico, eso no existe. Es falso. ¿Correcto? Es falso. Yo ya en San Marcos, recuerdo, cuando me enseñaban a mí acto, yo tuve una profesora, Shoshana Sumantima, que hablaba del negocio, ¿no? Pero cuando vino otro profesor, nos hablaba del acto. Pero en realidad yo seguí leyendo a Guillermo Loman Luca de Tena, que sí llama al negocio. Y por ahí tuve el interés de seguir investigando y bueno, me apasionó la institución y lo vengo editando años, pues, ¿no? Pero siempre vamos descubriendo cosas, ¿no? Porque finalmente la teoría negocial no está acabada, no está acabada. Si no, yo pregunto al auditorio, ¿qué es el objeto del negocio jurídico? Si alguien puede responder, se acabó esta ponencia también. Es una cosa importante, ¿no? O sea, hay temas que todavía no son resueltos. ¿Por qué? Porque finalmente teoría, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está regulada esta famosa teoría negocial? ¿Es coherente su disciplina legal? Lo acabo de anunciar, ¿no es cierto? En realidad, en el libro 2, lo que se regula es el contrato y no el negocio. Sin embargo, hay una definición negocial, pero del siglo pasado, de Savigny, ¿no es cierto? Que está en su sistema de derecho romano actual. Muy bien, pero que fue mal traducida porque del francés se tradujo directamente al español, ya lo acabo de explicar. En consecuencia, resulta pues que este tema pues, es importante para poder decantar y determinar exactamente cuáles son sus reglas y cuáles son sus remedios o sanciones, porque es uno de los temas que vamos a hablar hoy día, que es acerca de la nulidad del negocio. ¿Y con qué institución se vincula estrechamente el negocio jurídico? ¿Con qué institución se regula o se vincula estrechamente el negocio? La autonomía privada es un tema también que ustedes conocen. Muy bien. Hasta acá, por favor, alguna pregunta o repregunta para de pronto aclarar el panorama. Esto ha quedado claro acerca de la importancia del origen del negocio, en dónde radica justamente la justificación legal, en qué código, su ámbito de actuación, si en el Perú tenemos una regulación adecuada en relación a esta materia, cómo está efectivamente abordada y con qué sistema o con qué materia otra se vincula. Porque estos son, en mi opinión, aspectos que hay que conocer, que hay que recordar, que hay que siempre decir, porque nos va a permitir tener luces claras respecto del negocio jurídico. ¿Alguna consulta, por favor, doctoras, doctores, jóvenes? No, doctor, ninguna. Todo claro. Todo claro, Dios mío, todo claro. Genial, todo claro, vamos a avanzar entonces. Hecho jurídico, acto jurídico. Miren ustedes. Vemos esta lámina y resulta pues abstrusa, ¿no? Ininteligible, ¿no? Sin sentido, sin relieve, ¿no? ¿Esta clasificación para qué sirve? Entonces vamos a desarrollar preguntas. ¿El matrimonio qué cosa es? Miren que el acto jurídico está dividido en sentido estricto y acto privado. ¿El matrimonio qué cosa es, por favor? ¿Será un hecho jurídico? ¿Será un acto jurídico? Acto jurídico. El matrimonio. Ya, acto jurídico ya, pero ¿en sentido estricto o como acto de autonomía privada? Hay que recordar, ya a partir de la lámina que hemos precedido, que ya no podemos decir acto jurídico, ¿no es cierto? Para llamar al negocio, me refiero, ¿ah? Para llamar al negocio me refiero, ¿ah? Cuando yo quiero hablar del negocio jurídico, no puedo decir acto jurídico. Sin embargo, la categoría acto jurídico existe. Sí existe, claro que sí. Acto jurídico es una categoría general que tiene dos expresiones. El acto jurídico en sentido estricto y el acto jurídico como acto de autonomía privada. ¿Correcto? Y entonces, ¿dónde está el matrimonio? ¿En el acto jurídico en sentido estricto o como acto de autonomía privada? Y cuando decimos acto de autonomía privada, decimos Rechtschaft, que en germano y en castellano significa negocio jurídico. ¿Ya? Otra vez, otra vez. Díganme ustedes un felino, por favor, una especie de felino. Felino, una especie de felino. Un tigre, muy bien. Tigre.
Un león, muy bien, muy bien. Esos son felinos. Pero ¿se dan cuenta que el león y el tigre son distintos? Son distintos, ¿sí o no? Son distintos. Por lo tanto, son especies de un género que es felino. Vamos a hacer ese que ya. El género felino, especies tigre, león, pantera podría ser, jaguar podría ser, Claro. puma, gatito, también, ¿no es cierto? Felino. Muy bien. Excelente. Eso pasa con esta clasificación. El felino es el acto jurídico, es el género, pero el género tiene expresiones individuales, tiene especies, y una especie es el acto jurídico en sentido estricto. Y ahí está en germano. Es en cine, acto jurídico en sentido estricto. Pero también existe el acto jurídico como acto de autonomía privada, el famoso Rechtschaft. Aquí a la A, le falta 2 puntos arriba. Rechtschaft. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿el matrimonio dónde lo ubico? En el acto jurídico en sentido estricto, en el acto jurídico como autonomía privada. ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde lo ubico? Audio, láncenla. En sentido estricto, doctora Torresín, excelente, claro, muy bien. El matrimonio, el reconocimiento de un hijo, el hallazgo de una cosa, la adopción, son actos jurídicos en sentido estricto. Profesor, y entonces, ¿los actos jurídicos en sentido estricto se regulan por las reglas de los? No, no, porque el libro 2, mal llamado acto jurídico, lo que pretende es regular al negocio jurídico, es decir, al acto de autonomía privada. Profesor, ¿y entonces qué especies son aquellas que pueden ser catalogadas como negocios jurídicos? Rápido, ¿cuál sería la especie por antonomasia llamada negocio jurídico? La más importante, la que todo el tiempo realizamos mañana, tarde y noche. ¿Cuál sería? Empieza con C, termina con O. A ver, Contrato. contrato, pues lógico. ¿Te das cuenta? El contrato. Es por eso que el contrato, como categoría jurídica subespecie del negocio, tiene regulación en el Código Civil italiano. Tiene regulación en el Código Civil francés. Porque en el Código Civil francés de 1804, con modificaciones recientes en el 2015, y el Código Civil italiano de 1942, que es el segundo código, porque el primer código fue de 1865, el segundo Código Civil italiano, no regulan al negocio, regulan al contrato. Para ellos el contrato es todo. En cambio, para el Código Civil alemán, la categoría general es el negocio. Y para el Perú, ¿qué cosa es? Es lo que acabo de explicar, es un cambalache, ¿no es cierto? Es una cosa de yuxtaposición. Y por eso la mejor doctrina lo que pretende es, acompañando la norma, regular una posición científica que permita que los jueces puedan resolver bien. La labor, por lo tanto, de los profesores es esta: procurar que el alumnado esté enterado. Confíen en lo que les digo, pero obviamente las PPT se van a entregar para que las compartan, contrólenla, es decir, confronten, averigüen, pregunten, es la idea. Yo vengo con la mejor intención de decirles lo que yo considero que es cierto, desde el punto de vista científico, ¿ya? Entonces, la categoría de acto jurídico sí existe, señores, jovencitas, sí existe, pero no es la que está regulada en el libro 2, porque en el libro 2 lo que está regulado es el negocio, o intenta regular, porque acabo de decir porque en realidad está regulado el contrato, pero se intenta regular el negocio. El matrimonio está regulado en el libro 3, la adopción también, el reconocimiento de hijo también. ¿Y cuál es la diferencia entre los actos jurídicos en sentido estricto y los actos jurídicos de autonomía privada? Muy simple. Los actos jurídicos en sentido estricto tienen declaración de voluntad y los actos de autonomía privada tienen declaración de voluntad. Pero la diferencia está en que esa declaración de voluntad en los primeros no diseñan los efectos jurídicos, no plantean un precepto de voluntad, no establecen una regulación. En cambio, los actos de autonomía privada sí
La o las partes, porque el negocio puede ser unilateral o plurilateral, la o las partes definen, diseñan, ¿no es cierto?, sus propios efectos, porque finalmente las necesidades prácticas sociales que tienen estas partes, ¿no es cierto?, tienen que ser resueltas por ellos mismos. En el primer caso, nosotros jurídicos en sentido estricto, el Estado define los efectos. El Estado. Pregunto entonces, María y Pedro se casan hoy día. María y Pedro se casan hoy día. ¿Mañana pueden dejar sin efecto el matrimonio? Pregunto, rápido. María y Pedro se casan hoy día. Y mañana quieren ya dejar sin efecto el matrimonio. ¿Pueden dejarlo sin efecto? Por voluntad me refiero, por voluntad, no por otra causal. No, pues, no. Vuelvo a preguntar, María y Pedro quieren celebrar un contrato hoy día, lo celebran. ¿Pueden dejarlo sin efecto mañana? Contrato. Sí, claro que sí. Por supuesto, sí. Entonces vean ustedes la diferencia entre el matrimonio y el contrato de compraventa. En el primero, los efectos son definidos por el Estado. En el segundo, los efectos son definidos por uno mismo. Y puede hacer con él lo que quiera. Salvo elementos de orden imperativo que hay que observar, ¿no? Que eso se va a explicar enseguida. Entonces, ese es el propósito de esta lámina, de poder decantar, definir las clasificaciones que existen para que tengan un panorama más o menos del asunto. Bien, el 140, que es materia de un análisis, ¿no? Es importante. Bien, con la anuencia de la directora del desarrollo de la ponencia, vea, ya estamos en 45 minutos y estoy en la tercera lámina. Obviamente, en coordinación y paciencia del auditorio, están con el tiempo, digamos, para seguir con la ponencia, con las láminas que tengo, o de repente tienen un tiempo corto ustedes, auditorio, les consulto, ¿no? Sí, doctor, puede seguir, ¿no? Ya, entonces voy a adelantar, ¿ya? El 140 del Código Civil, mire, el 140 del Código Civil, ¿ustedes se acuerdan de qué cosa dice? ¿No? ¿Usted tiene su Código Civil a la mano? ¿Pueden verlo? ¿No? Dice esto, el acto jurídico es la manifestación de voluntad, ¿no?, destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Eso dice el Código Civil. En puridad debería decirse así, el negocio jurídico, ¿no es cierto? El negocio jurídico crea, modifica, regula o extingue relaciones jurídicas. Eso debe ser el 140. Pero bueno. Y dice después también, pues, ¿no?, se requieren algunos requisitos, ya está. Para su validez, ¿no? Para su validez se requieren 2 puntos y los cuatro números. Entonces, el 140 lo que intenta hacer es docencia, pedagogía, ¿no es cierto? Propone una definición, que acabo de decir hace un momento, que es una definición ¿cuyo autor quién es? ¿Cuyo autor quién es? El 140 tiene una definición de un autor germano. ¿Quién es ese autor germano en su sistema de derecho romano actual? ¿Se acuerdan? Si no lo saben escribir, no se me escucha. ¿No se me escucha ahí? A ver. ¿Se me escucha ahí? Sí, normal. Porque Marlene dice que no. A ver, ya, ok. Sí, sí se le escucha, doctor. Ya, genial. Yo preguntaba, ¿cómo se llama ese profesor germano que propone la definición que está alojada en el 140? ¿Cómo se llama? Es importante. Savigny. Claro. ¿Por qué? Porque es importante, porque Savigny fue el romanista más importante del siglo XIX y en realidad de todos los tiempos, ¿no? Savigny, aparte de ser profesor de Derecho, fue el primer rector de la Universidad de Berlín y fue el primer profesor de Derecho Romano en esa universidad. Pero a la par era funcionario público. Era una suerte de ministro de justicia. Llegó a ser ministro de justicia en ese momento del emperador. Entonces, una figura estelar, muy importante, que desarrolla un conjunto de teorías en muchos asuntos, en muchos temas. Lo van a encontrar en todos, en reales, en contratos, en prescripción, en todo. Lo van a encontrar siempre a Savigny. Por eso me interesa mucho que lo conozcan y lo reconozcan, si lo han olvidado. Y entonces la definición del 140 del Código Civil es una definición saviniana, o sea, producto de la obra de Savigny, de su sistema de derecho romano actual, tomo 3. ¿Correcto? Y ahí hay una definición legislativa. ¿Esa propuesta legislativa de definición corresponde? No corresponde. Hay que eliminarla, ¿no? Porque ya lamentablemente Savigny fue superado. Entonces, ahora el negocio tiene esta definición.
Pero repito, eso está en el marco de la doctrina, no tendría por qué estar en el Código Civil. Bien, pero ahí dice, en esa definición, dice que lo que busca el negocio es crear relaciones, crearlas, o modificarlas, o regularlas, o extinguirlas. ¿Y qué cosa es una relación jurídica? ¿Sí o no? ¿Qué es una relación jurídica? El único Código Civil de Latinoamérica y del mundo, en realidad, que define qué es una relación jurídica es el Código Civil cubano. Chequen, Código Civil cubano, ahí define, artículo 2021, me parece que es el Código Civil cubano, define qué es una relación jurídica. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una relación jurídica? Es una vinculación intersubjetiva, ¿no es cierto? Entre dos sujetos de derecho, como mínimo. Entre dos sujetos, de una relación jurídica. Porque puede haber tres o más, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sesión de posición contractual y también sujeto de derecho. Entonces, en el 140 también encontramos cuál es la función que cumple el negocio. ¿Cuál es su tarea? ¿No es cierto? Que es crear relaciones. Y al crear relaciones, evidentemente, está creando situaciones jurídicas. Vean ustedes, en una compraventa de un inmueble, A es el dueño y B es el pretendiente comprador. Si B compra, B se convierte en el nuevo propietario y A se convierte en el ya no propietario. Pregunto, ¿hubo cambio de situaciones jurídicas? Sí, porque A, que era el titular del derecho de propiedad sobre ese inmueble, dejó de serlo y por tanto su situación jurídica respecto al inmueble ya ha cambiado, ha mutado. Ese es el propósito que tienen los negocios. Al crear relaciones jurídicas, al vincular a los sujetos, están modificando situaciones jurídicas preexistentes. Y ahí es cuando nos detenemos a razonar y decir, entonces esto es lo que se llama eficacia negocial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo decimos que un negocio es eficaz? Cuando modifica situaciones. Cuando no modifica, es ineficaz, pues. Ejemplo. A ver. Un hombre, a ver, ¿verdad? La señora Leslie Joana. Yo celebro con ella un negocio jurídico de donación, un contrato de donación. Y le digo, si usted, señorita, saca 18 de promedio en su semestre, en su último semestre, yo le doy a usted 4 libros. He celebrado un contrato de donación incorporando una condición. Es una condición suspensiva o resolutoria. Suspensiva o resolutoria. El tema de condición como modalidad del negocio está bien parte del apartado del curso. ¿Qué es una condición? Es un hecho futuro e incierto. Deben darse las dos condiciones, los dos elementos. Futuridad e incertidumbre. ¿Correcto? Futuridad e incertidumbre. O sea, señorita, sabemos un contrato de donación de 4 libros, ¿no? Pero decimos, a condición de que saque 18 de promedio. No sabemos si va a ocurrir. Llega al curso al final y saca 16. ¿Le doy los libros o no? No le doy los libros. ¿Pero le saca 18? Sí, le doy los libros. Entonces la eficacia del negocio se suspendió en su celebración. Se detuvieron los efectos en su celebración. Por lo tanto, ese negocio jurídico válido, es provisionalmente ineficaz, porque está sometido a una condición ¿de qué carácter? Suspensiva o resolutoria. Por favor, doctores. Suspensiva, doctor. Claro, porque suspendí los efectos, pues, ¿sí o no? Suspendí los efectos, pues lógico. Y podríamos dar un ejemplo también con condición resolutoria. Pero ya sería un poquito ya entrar en un tema más de detalle, ¿no? Y nos interrumpiría un poco lo que queremos explicar. Pero la idea es esa, que cuando hablamos de modificación de situaciones jurídicas, estamos hablando de eficacia. Pero ¿y entonces qué cosa es la validez? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es la validez? La validez es la exigencia legal en donde los elementos, los presupuestos y requisitos armónicamente se
detienen a formar parte de su declaración de voluntad. Es decir, la declaración de voluntad efectuada por el sujeto de derecho debe estar involucrada con aquellas exigencias que establece el 140, porque es una política legal. Legalmente en el Perú, todo negocio jurídico, para ser válido, necesita que haya un sujeto de derecho, que éste emita una declaración de voluntad, que el objeto respecto de esa declaración de voluntad sea físicamente posible, jurídicamente posible y también determinable. Profesor, pero en el 140 no dice determinable. Sí, pues, revisemos el 219 numeral 3. Revisemos el 219 numeral 3 y verán que el legislador omitió la determinabilidad como un requisito del 140, pero que se subsana a través de una interpretación sistemática del 219 numeral 3. Y decía y continúo, y también que esa declaración de voluntad tenga una finalidad lícita. Y la forma, profesor, la forma es libre. En el Perú la forma es libre. Pero, profesor, cuando dice allí, y la forma bajo sanción de nulidad prescrita por la ley, no, pues, ahí como corresponde hacerlo, podemos emitir una crítica. Allí se equivoca el legislador. ¿Y por qué se equivoca? Porque el 140, a nivel de validez, debe colocar todos los requisitos exigibles en todo negocio jurídico, no en algunos, en todo negocio jurídico. Todo negocio jurídico reclama declaración de voluntad. Todo negocio jurídico reclama sujeto de derecho. Todo negocio jurídico reclama objeto y que sea posible física y jurídicamente y también determinable. Reclama que haya finalidad y tiene que ser lícita. Pero respecto a la forma es libre. Solo en algunos negocios la forma es solemne, ¿no es cierto? Porque si tú no observas esa forma, ese negocio no es válido. Entonces, el legislador puso un requisito aplicable para determinados negocios como un requisito general. ¿Se equivocó o no? Se equivocó, pues. Obra humana. Ese tema de forma solemnitatem debió aparecer en un artículo posterior. ¿Ya? Ejemplos. Donación de inmuebles en el Perú. ¿Cómo se hace? Donación de inmuebles en el Perú. ¿Cómo se hace, por favor? Rápido, Código Civil, 1625. ¿Cómo se hace? O sea, necesariamente tiene que hacerse ¿cómo? 1625, Código Civil. Y la respuesta es 2 puntos por minuta, escritura pública, inscripción registral. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es digamos, la forma que exige la ley para que ese tipo negocial, ese tipo de contrato, ¿no es cierto? Escritura pública, doctor. Lógico. Si tú no lo haces por escritura pública, la donación no vale. ¿Pero el 140 regula la donación? No. El 140 regula al negocio jurídico, a la categoría jurídica. Y ahí entra todo. Toda la donación es una excepción. Pero ¿habrá más excepciones? 315 del Código Civil. 315 del Código Civil. O mejor, pasemos mucho antes. 156. 156 del Código Civil. Disculpe que me estoy acordándome, ¿no? De los artículos. Poder por escritura pública para actos de disposición. ¿Podría leerlo, doctora? Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Punto. Brillante. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres dar un poder a tu amigo para que venda tu casa, ese poder tiene que ser clarísimo. No debe haber dudas. Clarísimo. Pero además, tiene que otorgarse escritura pública, porque si no lo hace por escritura pública, ese poder no vale. ¿Y eso qué significa, profesor? Significa lo siguiente, que si yo le doy poder a mi amigo en un papelito cualquiera, y él va y lo vende, ¿no? ¿No es cierto? Como mi representante, ese acto no vale, pues. ¿Por qué? Porque no le di poder, pues. Porque en los términos del 156, el poder para disponer de un inmueble o de un bien requiere
escritura pública. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos hablando de temas excepcionales, en donde la forma lo establece la ley. Es un tema excepcional. Por lo tanto, retornemos al 140. En el Perú, a nivel negocial, existe el principio de libertad de forma, al punto tal que en este instante yo estoy con mi celular acá al costado y puedo por WhatsApp vender 4 libros a mi amigo. ¿Puedo vender 4 libros a mi amigo por WhatsApp o no? ¿O existe alguna forma para vender bienes muebles en el Perú? No, no hay forma, pues, es libre. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿cómo razón el legislador coloca en el 140 forma ab solemnitatem cuando eso solamente se predica respecto de determinados tipos de negocios y no del negocio jurídico en general? Por eso la crítica que me parece razonable. Ahora, dice ahí, y existencia, ¿vale? La categoría de la existencia, eso ya reporta un análisis mayor, no nos da el tiempo para eso, pero solamente indicar que la existencia es una evaluación fáctica. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Si no hay manifestación de voluntad, ¿existe o no existe el negocio? Pregunto. Si no hay manifestación de voluntad, ¿existe o no existe el negocio? Rápido. No existe, doctor. Esto. Y por lo tanto, la categoría de la existencia está regulada en el Código Civil. De una forma implícita. Implícita. Seguimos. 12 y 4. Quisiera que me regalen, a ver un segundito. Vamos a ver acá. Ya, bueno, ya esto ya lo hemos conversado hace un ratito, nosotros lo que es la manifestación. A ver. Acá hay una casación que trata de explicar lo que estoy diciendo, ¿no? Y es importante que yo la ponga de relieve, porque miren, desde el 2011 ya los jueces se están animando, ya no a decir acto jurídico, sino a decir negocio. Los jueces, doctoras, doctores, los jueces. El juez tiene que someterse a la regla jurídica, ¿sí o no? Tiene que decir lo que está en el Código Civil. Pero no, dice, la composición interna, orgánica, social del negocio jurídico. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su impresión? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Que los jueces digan eso. ¿Está bien o no? Ustedes van a ser jueces. ¿Está bien o no? Claro que está bien. El juez es libre. El juez interpreta. El juez razona. El juez tiene criterio. El juez es libre. Por eso que en una sociedad, hay 2 profesiones que no deben faltar. U oficios, si se quiere. ¿Correcto? ¿Cuáles son? Profesor y juez. No profesor de universidad, sino profesor de colegio. Profesor y juez. Cuando usted esté frente a un juez o a un profesor, por favor, está frente a lo máximo. ¿Correcto? En abstracto, ¿no? En abstracto, ¿no? Me refiero en abstracto, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo ya aquí, el juez ya avanza y deja a un costado lo que es acto y entra al negocio. El quinto pleno casatorio civil. Ustedes saben lo que son plenos casatorios, ¿no es cierto? Sí, saben lo que son plenos casatorios, ¿no es cierto? Es la reunión de todos los jueces civiles de la Corte Suprema, que son 10, porque son 2 salas, la permanente y la transitoria. Se reúnen para tratar temas de arduo debate y generar un precedente vinculante para todas las instancias judiciales. A la fecha ha habido 10 plenos casatorios. El quinto pleno casatorio, ¿no? Trata de 2012 de lo siguiente, y dice lo siguiente en el fundamento 142. Por ello es que la validez de todo negocio jurídico implica el cumplimiento de elementos, presupuestos y requisitos, los cuales, de no producirse, implican la ineficacia estructural del negocio, que es, ante todo, una sanción. Si por sanción entendemos la relación del ámbito jurídico ante una infracción. Claro, porque algunos sostienen que en realidad la nulidad no hay que verla como sanción, sino que hay que verla como un remedio. Pero, doctoras y doctores, remedio o sanción no resulta, digamos, un tema de mucho relieve. Lo importante es qué pasa con ese negocio. ¿Ese negocio inválido produce efectos, sí o no? Un negocio inválido, ¿produce efectos, sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí.
produce efectos en la realidad, pero jurídicamente, No, doctor. ya, y ese es un debate también para conversar. ¿Por qué razón? Porque algunos sostienen que la nulidad opera de pleno derecho, pero otros sostienen que no, que se requiere declaración del juez. Y eso lo dice el Código Civil. Para que un negocio jurídico inválido sea calificado como nulo, es menester previamente una resolución judicial que así lo disponga. Mientras tanto, ese negocio produce sus efectos. Produce sus efectos, claro. ¿Por qué razón digo esto? Porque hay que recordar que en el ámbito de la prescripción, para que tú puedas demandar la nulidad del negocio jurídico, tienes un plazo. ¿Cuántos años tienes tú para demandar la nulidad de un negocio jurídico? Está en el 2001. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tienes tú para, o es eterno, o es imprescriptible, o no caduca? ¿Cómo es el tema? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Hay plazo o no? ¿Hay plazo o no, doctores? A ver. ¿Qué plazo? ¿Ah? ¿Hay o no hay? Doctor, tengo entendido que son 10 años, ¿no? Casi. Claro, 10 años, pues, lógico. Claro, 10 años. Y si pasan 10 años, ¿puedes plantear la nulidad o no? No, ya es difícil, doctor. Puedes plantearla, pero no vas a ganar, pero, ¿sí o no? Puedes demandar, pero. Y ese es otro tema. Ese es otro tema, porque la prescripción dice, el Código Civil, la prescripción es una institución jurídica que origina, ¿qué cosa? La extinción de la acción, pero no el derecho. Y la caducidad extingue la acción y el derecho. Mentira, pues. Mentira. ¿Por qué? Porque yo puedo demandar la nulidad del negocio. Yo puedo demandar la nulidad de un determinado negocio jurídico. Y si la otra parte no dice nada, ¿puedo ganar o no? ¿Puedo ganar o no? Sí, porque el juez está prohibido de invocar la prescripción en los procesos judiciales. Expresamente lo dice el Código Civil. Y eso quiere decir entonces que la prescripción no puede extinguir la acción. Ahí tenemos el problema de las definiciones. Revisen el Código Civil. Extingue la acción, pero no el derecho. Y la caducidad extingue la acción y el derecho. No extingue nada. Lo que es la prescripción, en realidad, es generar un estatus de protección. Es un estatus de protección que tiene la persona que se beneficia con la prescripción. Por ejemplo, Juan le debe a Pedro 100 soles, o más, 10.000 soles. Hay un plazo para demandar, 10 años, acción personal, 10 años. En el año 15 demanda, pues ¿sabes qué? Págame. Para empezar, ya accionó. ¿Se extinguió la acción o no? ¿Se extinguió la acción o no? No, porque la acción es un derecho fundamental. La acción es un derecho fundamental. 139 del Código, 139 de la Constitución. Es un derecho fundamental. Y los derechos fundamentales no se extinguen. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Otra vez, un gran problema de interpretación de las fuentes. Interpretaron mal las fuentes de prescripción que usa el derecho romano y las pusieron como definiciones en los artículos que están en el Código Civil. Lo cual está mal, pues, ¿no? Pero eso también hay que decirlo. Bien, seguimos. Acá pongo unos ejemplos de ineficacia, ¿no es cierto? No obstante que el derecho público es válido. Claro, lo más o menos lo que dije hace un momento. Veamos el 2, ¿no? Uno se una compraventa de una motorinidad con Pedro bajo la condición de que Pedro va a ingresar en la universidad en el 2021. No, es un negocio público válido, porque reúne todo el 140, pero ineficaz. O sea, la ineficacia no es un signo de nulidad. No, la ineficacia es la inaptitud o inidoneidad del negocio para producir efectos, por múltiples razones, por propia declaración de voluntad o de repente por un tema legal. Y por eso la ineficacia, que es el género, ¿no es cierto?, se subdivide en 3 categorías: la inexistencia, la invalidez y la ineficacia en sentido estricto. Y la invalidez tiene 2 expresiones: la nulidad y la anulabilidad. ¿Pero por qué pongo impugnabilidad? Porque es el nombre correcto que hay que darle. Porque así aparecen en las fuentes del BGB. Impugnabilidad. Mal llamada aquí en el Perú como anulabilidad. Y la ineficacia en sentido estricto son la resolución y la rescisión, que básicamente giran estrictamente en el contrato. Entonces la ineficacia, repito, es la inidoneidad
o inaptitud que tiene el negocio para producir efectos. Y esto se puede dar porque hay inexistencia, perdón, hay invalidez o hay ineficacia en sentido estricto. La invalidez, para detenernos acá, la invalidez tiene dos vertientes, nulidad e impugnabilidad. Nulidad e impugnabilidad. ¿Seguimos? Acá, en esta lámina, por favor, sería importante que la lean. Esta lámina lo que se plantea es cómo es que la nulidad, o mejor dicho, la invalidez y la ineficacia es tratada en los sistemas jurídicos, en el alemán, en el francés y en el italiano. ¿Y cuál de todas recoge el Perú? ¿Cuál de todas estas recoge el Perú? Es parte del taller para que ustedes evalúen, ¿ya? ¿Cuál de todas recoge el Perú? Si la alemana, la francesa o la italiana. En el 220 del Código Civil se establece que la nulidad puede ser alegada, en primer lugar, por quienes tengan interés. En segundo lugar, por los fiscales. En tercer lugar, por el propio juez. Repito, la nulidad puede ser promovida por los interesados, un acreedor, un familiar, en fin, un acreedor de la parte contraria, en fin, por los fiscales y por el juez. A esa instancia judicial se le denomina, o esa, sí, pues instancia de nulidad judicial se denomina nulidad de oficio. Y acá hay una característica también relevante. La nulidad no puede subsanarse por la confirmación. La nulidad no se puede sanar, no se puede curar. En cambio, la anulabilidad o impugnabilidad, sí, como ustedes saben, ¿no? Esa sí se puede confirmar. Cuando un negocio se celebra por error, la ley permite su confirmación. Cuando un negocio se regula por dolo, la ley permite su confirmación. ¿Por quién? Por la persona que se iba a afectar por el dolo, por la persona que se iba a afectar por el error. Cuando una persona ha sido afectada por intimidación o amenaza, la ley permite su confirmación. Y aquí quiero detenerme. Pero cuando se ejerce violencia sobre un sujeto para que declare, ¿realmente estamos frente a un vicio de la voluntad? Si yo voy a su casa y agarro su mano, fuerzo su mano para que firme un contrato de compraventa de su casa, ¿realmente está declarando usted? ¿O no hay propiamente una declaración? Entonces, ese debate, que es arduo, ese debate, se definió en el sentido de que la violencia también es un vicio de la voluntad. Pero estrictamente hablando, ¿es un vicio de la voluntad? ¿Ahí hay autonomía privada? ¿Ahí hay una declaración responsable? ¿Ahí hay una declaración vinculante? Creemos que no. Es por eso que parte de, bueno, mi tesis en realidad sobre la maestría es esta, pues, ¿no? Respecto a la violencia como carente, pues, de todo rasgo de vicio, ¿no? Y que más bien allí, quien declara la voluntad es el agresor, porque hay una fuerza física irresistible. Y ese análisis inclusive es hasta de derecho romano, la famosa vis física o vis compulsiva, en donde el sujeto, ¿no es cierto?, se cosifica, vale decir, se objetiva. El sujeto se convierte en un objeto. Y en consecuencia, no habría propiamente, en estricto, declaración de voluntad. Esto que pacíficamente es recogido por la doctrina en el Perú, todos los profesores de Derecho Civil en materia de acto jurídico que han escrito consideran que efectivamente la violencia no es un vicio de la voluntad. Y sin embargo, nuestro Código Civil lo sigue recogiendo como tal. Y es más, no hay Código Civil en el mundo que diga lo contrario, con la única excepción del Código Civil portugués de 1966, que dice que ese negocio es nulo. Por lo demás, ninguno otro. Y hay una interpretación del artículo 105 del BGB que señalaría de que en este extremo también el negocio es nulo. Pero es una interpretación. Pero no hay un tema expreso
¿No es cierto? No hay una cuestión expresa. ¿Qué es lo que se pretende con la tesis? Muy bien. Aquí tenemos los 7 casos de nulidad, ¿no es cierto? Cuando falta la manifestación de voluntad, cuando estrictamente es inexistencia, ¿no? Cuando el objeto es física o jurídicamente imposible, o cuando sea indeterminable. Cuando la forma prevista por la ley como necesaria, llamada bajo sanción de nulidad, o ad solemnitatem, o ad essentiam, o ad substantia, no se observa. Y si no se observa, ese negocio es inválido. Cuando el fin sea ilícito, cuando la ley lo declara así, cuando hay singulación absoluta, o cuando se controvierten normas sobre orden público o buenas costumbres. Artículo 5 del título preliminar, ¿no es cierto? Del negocio. Ahora, la nulidad como tal, ya no el negocio, la nulidad la podemos encontrar en el Código Civil en muchos libros. Por ejemplo, en el libro del título preliminar, bueno, en el título preliminar, no en el libro, en el título preliminar está la nulidad en el artículo 5. En matrimonio, ¿no? También se habla de la nulidad. Y miren esto, artículo 276, la acción de nulidad no caduca. En cambio, el negocio jurídico tiene plazo de prescripción o no, en lo que respecta a la nulidad. Sí, lo acabamos de ver, 10 años. Si tú dejas pasar esos 10 años, ya no puedes tener éxito probablemente en la acción de nulidad que plantees. ¿Correcto? Pero en matrimonio, la acción de nulidad no caduca. Vemos entonces cómo son regímenes diferentes. Como decíamos inicialmente, el matrimonio es un acto jurídico en sentido estricto. En cambio, el negocio no, es un acto de autonomía privada. Acá hay más supuestos, ¿no? El testamento también regula la nulidad, ¿correcto? Y hay unos dogmas en torno a esta materia. Dogmas. A ver, un ratito. La nulidad opera ipso iure, porque el negocio jurídico nace muerto. ¿Eso es cierto o no? Sí. ¿Es cierto? Acabamos de decir que el negocio jurídico nulo tiene que ser tal desde que el juez lo declara así. Si el juez no lo declara, ese negocio por sus efectos. Cuando hablamos de dogmas, nos estamos refiriendo a estrictamente a paradigmas, pues no paradigmas. O sea, son cuestiones que ya la gente piensa que es así y eso es así porque así nos han enseñado toda la vida. No. La nulidad opera ipso iure porque el negocio jurídico nulo nace muerto. Falso. Eso no es así. Ya lo hemos explicado al hartazgo, ¿no es cierto? Los negocios jurídicos nulos son tales porque así lo dispone un juez. Que los efectos se retrotraigan a su origen es otra cosa. Es otra cosa. Pero no, el negocio jurídico no nace muerto. La nulidad es equivalente a la inexistencia. Eso también se dice, pues, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Es lo mismo. Claro, se dice que es lo mismo, ¿por qué? Porque la inexistencia no está regulada, pues. Entonces alojamos la inexistencia dentro de la nulidad. Pero en puridad, inexistencia y nulidad son diferentes. Son diferentes. ¿Correcto? La nulidad provoca la necesidad de acudir al juez para que el juez declare ese hecho con efecto retroactivo. La inexistencia es algo que palmariamente se aprecia. Y que, por ejemplo, en Europa, y hay muchos proyectos en ese sentido que procuran que la inexistencia simplemente se aplique entre las partes. Inclusive, entre las partes quieren aplicar también la nulidad. Me parece que ese es el proyecto de Código Civil Europeo de los Contratos. El primer proyecto del Código Civil de Contratos habla acerca de este tema. Repito, primer proyecto de Código Civil de Contratos en Europa, que todavía, pues, no, lamentablemente no tiene una virtualidad, ¿no? Son dos figuras diferentes. La nulidad es absoluta y relativa, falso también. La nulidad no puede tener niveles de graduación, la nulidad es una sola. Y por eso cuando decimos, la anulabilidad es nulidad relativa, eso es falso. Porque el negocio anulable es un negocio válido y eficaz. El negocio anulable es válido y eficaz. En cambio, el negocio nulo, el nulo, tiene un germen que inicialmente lo marca como potencialmente ineficaz y solamente está a la espera de la declaración judicial.
Solo está a la espera de la declaración judicial que sí lo disponga. Pero la nulidad no tiene niveles, es una sola. Y está en el 219. La nulidad puede ser instada por cualquier interesado. Eso también es un dogma que aparece en el 220 del Código Civil. La sentencia que expresa la nulidad es declarativa. Bueno. Esta es una posición traída de Italia en el sentido de que allí, digamos, el régimen de pronunciamiento judicial de declarativo y constitutivo no es relevante. Pero acá en Perú sí. Los efectos de esa declaración de voluntad se retrotraen a su inicio, pero de hecho, sí tiene ese carácter de ser declarativo. La nulidad impide la producción de efectos jurídicos. Lo hemos dicho. ¿Un negocio jurídico nulo es ineficaz? No. ¿Pero si hay declaración judicial? Sí. Pero mientras no haya declaración judicial, produce sus efectos. Produce sus efectos. Es por eso que se puede decir que el negocio jurídico no nace muerto, pues. Es un dogma. La violencia no es considerada una causal de nulidad. Claro, actualmente es un vicio, pero realmente debería ser una causal de nulidad. El negocio nulo no puede convalidarse. Claro, actualmente en el Código Civil no se puede convalidar, pero códigos como el español, por ejemplo, o el mismo alemán, permiten la conversión. La conversión es una institución que permite, que autoriza que los negocios jurídicos nulos puedan tener un valor, ya no con los alcances inicialmente predeterminados por las partes, pero sí, si siguen una finalidad perseguida inicialmente por las partes, podrían originar su validez. Esto tiene una referencia también existe en el Perú, en el tema del mutuo. En la figura del mutuo hay un artículo justamente que permite la posibilidad de la conversión legal. La acción de nulidad es prescriptible, sí. Nuestro Código Civil establece la prescriptibilidad, lamentablemente, a nivel del negocio. ¿Debería ser imprescriptible? Sí, pues, pero la opción legal ha sido que sea prescriptible. El Código Civil de Guatemala, de 1963, es el primer Código Civil latinoamericano donde aparece la expresión negocio jurídico. Un dato de referencia. El Código Civil de Guatemala. Primer Código Civil latinoamericano donde aparece la expresión negocio jurídico. Y el 1251, miren cómo regula, ¿no? Acá les dejo el tema del noveno pleno casatorio, para que lo vean. Y como parte de las preguntas para ustedes a dejar, ¿no? Es, ¿la violencia debe considerarse el vicio de la voluntad? ¿Y qué diferencia la violencia de la amenaza? Serían esas las preguntas que de repente podrían ustedes considerar como parte de su taller para seguir evaluando el alcance y significancia e importancia de lo que respecta o de lo que concierne al negocio jurídico. Señorita Rosa, ¿no? Quedo con esto por Sí, doctor. la exposición y bueno, si hubiese alguna inquietud o pregunta, con todo gusto para atenderla. A los estudiantes, si es que tuvieran alguna pregunta para el doctor. Bien, me parece que no hay preguntas, doctor. En todo caso, bueno, estamos visualizando el certificado, ¿no? Primero agradecer por su ponencia el día de hoy y a nombre de la doctora Yulisa Benavides, se le está otorgando el presente certificado, el cual pues lo voy a remitir a su correo. Muy amables, les agradezco mucho la gentileza. Solo, si me permite, dos líneas, dos palabritas finales, si se me permite. Sí, doctor. Bueno, en primer lugar, reconocer el interés de la escuela por involucrar a los profesores que tenemos, porque tenemos bastante preocupación, ¿no?
preocupación porque las materias como esta, que me parece que es la más importante en el derecho civil, se puedan ir difundiendo y generando en los alumnos preocupación. Como Savigny lo dijo en su momento, acá en Perú tenemos que ir formando escuela de derecho, ¿no? Donde los abogados, más que litigar, se abocan a la investigación. Claro que el litigio es parte de, ¿no? Pero si no investigas, no puedes litigar con fundamento. No puedes convencer con argumentos al juez. La idea es justamente esa, ¿no? Formar. Y les agradezco la invitación y bueno, a la orden para cualquier otra conferencia, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. A los estudiantes, si es que pudieran prender su cámara para poder tomar screenshots. Un momentito, doctor, no se vaya a retirar todavía. Claro. A ver, unos minutitos, ya que los estudiantes terminen de prender sus cámaras. Ok, doctor, eso sería todo entonces. Le voy a remitir el certificado a su correo una vez más. Muchas gracias. ¿Ya? A los estudiantes, espérenme un momentito para poder remitirles el formulario de asistencia. Gracias entonces. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctora, sería todo, ¿no? Espérame un momentito que voy a remitir el formulario. Ya está en el chat el formulario para que puedan registrar su asistencia. Igualmente, pues, queda registrado, ¿no? Sus ingresos.